Ya lo podemos traducir con esta famosa fórmula que ustedes conocen de Einstein, que está hablando de lo mismo. Está hablando de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, etcétera, ¿no? Básicamente estamos hablando entonces de energía y masa. Energía y masa son esas dos energías que están escritas en la palabra Pacha. Ese es el marco conceptual. Entonces estamos tratando de ligar el pensamiento ancestral con la nueva ciencia, con la nueva física. Ese es nuestro marquito, ¿no? ¿Qué quiere decir desplegado eso? La masa, la energía masa, también se la llama partícula o corpúsculo, como ustedes saben, ¿no? Y el haz de este tipo de energías recibe el nombre de fermión, en honor a Fermi justamente, ¿no? Y son las energías de expansión, son las energías que permiten que el universo se esté expandiendo continuamente y que están desde el nivel cosmológico hasta el nivel subatómico y por consiguiente atraviesan la sociedad también. Esa es una energía, ¿no? La energía de la expansión. Y la otra es la energía onda o bosón, que son las energías de la conjunción. Y la vida no es más que el sístole y diástole, el ritmo de estas dos energías. Esta idea es muy importante tenerla en cuenta porque la idea de desarrollo y progreso viene de construirse solamente sobre esta energía y esta otra energía es reprimida, negligida, no tomada en cuenta. Entonces, cuando estamos definiendo la idea del desarrollo a partir del vivir bien, el vivir bien es justamente la idea, la complementariedad de estas dos energías que están expresadas en Pacha. Esta es entonces una idea, esta es una estructura de la realidad. Cuando eso pasa por el filtro de las civilizaciones, la apuesta occidental, la apuesta del monoteísmo patriarcal es poner toda la carne en este lado del asador. Y la otra energía no es que la hace desaparecer, pero la minimiza, ¿no? Este es un esquema importante para entender los conceptos de desarrollo, progreso, Estado, las instituciones. El modelo está en este lado de la energía. Entonces, el vivir bien es volver a reconstituir el equilibrio de las dos energías, del Pacha, lo masculino, lo femenino, ¿no? Cuando esto lo aplicamos a la escala humana, porque eso está bastante estudiado en el nivel subatómico, en el nivel cosmológico, y ahora las ciencias se están acercando y ver cómo pasa eso en la escala nuestra, de la sociedad, en la escala humana, ¿no? Esto es solamente un flash, ¿no? Las últimas cosas que se están trabajando es, por ejemplo, el yo corpuscular. El cuerpo este que nosotros tenemos cae dentro de este lado y está circunscrito al tiempo y al espacio, ¿no? Pero al lado nuestro tenemos también un yo ondulatorio, ¿no? Que tiene distintos nombres en todas las civilizaciones. El doble, doppelganger, el ángel en la tradición judía, en Aymara y Lajayo, etcétera, ¿no? Este yo ondulatorio no circunscrito funciona a la velocidad de la luz. Estos dos hacen en realidad al ser humano. Entonces el vivir bien es volver a reconstituir este equilibrio entre estas dos energías también en el nivel humano, ¿no? Todos ustedes conocen, por ejemplo, cuando un niño se asusta, su yo ondulatorio sale de su yo corpuscular y las mamás tienen una tecnología para que regrese ese yo ondulatorio al cuerpo y se sana, ¿no? Es decir, aquí hay tecnologías para manejar estos dos energías en el nivel humano, ¿no? Y eso tiene que ver con el vivir bien para reconstituir, ¿no? Bien, estas ideas un poco traducidas en el marco conceptual, ¿no? Así ya a nivel de civilización, para ubicarnos, ¿no? Entonces vamos a ver que Occidente va a privilegiar las energías corpusculares. En el nivel humano eso se expresa en los lóbulos cerebrales. Nosotros tenemos dos lóbulos cerebrales que procesan la energía fermiónica y la energía bosónica, ¿no? El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Occidente, a través de una serie de tecnologías, va a poner el acento en el lóbulo izquierdo del cerebro. Entonces va a desarrollar todos los modelos lógicos, el número, la razón, la escritura, la ciencia, la activa intervención, ¿no? Los proyectos dicen intervenir, ¿no? Es decir, la conquista, buscan resultados concretos
Y el modelo científico tiende a reducir la complejidad para llevarlo a una definición. Todo esto, por ejemplo, se expresa en las herramientas de gestión del desarrollo. Este es el marco lógico famoso, digamos, ¿no? Para ponerlo una cosa. Y la indianidad busca el equilibrio de estas dos, pero pone el énfasis en un modelo energético, ¿no? Si el otro pone en el modelo lógico, aquí se pone el acento en un modelo energético donde están las dos palabras de Cha, que es la energía cósmica que viene, es el chi de los chinos, pero también hay una ka, que es la energía que sale de dentro de uno hacia afuera, la jamasa, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay un modelo lógico, aquí hay un modelo energético, ¿no? Aquí hay una activa intervención en la realidad, en la sociedad, etcétera, y más bien el otro modelo es cómo encontramos la potencialidad, lo que late en el universo. Es la otra mirada. Estos son datos muy importantes para cómo vamos a operativizar después el vivir bien en los municipios. Este modelo busca resultados concretos, gestión por resultados, habrán escuchado, ¿no? Ese es el modelo del Estado, lógico, racional, etcétera. Cuando uno trabaja en las comunidades, la gente habla de procesos, busca efectos indirectos, que son tan eficientes como los otros, pero es otra entrada, otro acercamiento, ¿no? Este modelo busca reducir la complejidad. El modelo indígena busca ampliar la red de relaciones. Uno es más rico mientras su red es más grande. Relaciones, no complejidad, ¿no? Entonces, este es un pantallazo para ir viendo cómo esa fórmula del Pacha o de energía igual masa la vamos desglosando para acercarnos y entender cómo se puede operativizar una política. Entonces, Occidente va a ser del desarrollo la palabra más importante de su sistema, ¿no? La indianidad va a ser del suma camaña, vivir bien, la palabra fundamental para ver el mundo a partir de allí, ¿no? ¿Qué significa eso? Aquí hay un uso de la razón, un cultivo de la razón, aquí de la energía, aquí está la ciencia moderna, aquí está la ciencia holista, hay una universalidad abstracta que busca este modelo, aquí es un modelo de la localidad, pero no la localidad como un punto adjetivo y perdido, sino esa localidad como un fractal de la totalidad. El universo lo puedes encontrar en la parte, ¿no? El dinero, busca el equivalente general, eso es el dinero. Aquí busca equivalentes puntuales, ¿no? Todas las tecnologías de la reciprocidad, Ainemín, Comaraque, etcétera, 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 ¿no? Todo este modelo va a desarrollar la moneda, la crematística, que en ese momento sabemos que está en crisis, ¿no? O en un paso peligrosísimo, que es tener una moneda digital global, digamos, ¿no? Aquí más bien está la oikonomique, ¿no? El don. Como ustedes ven, los dos modelos estoy desplegando de manera simplista, caricaturesca, para entender, ¿no? Porque después estas dos cosas se dosifican de distintas maneras. Bien, entonces, todo este marco conceptual, ¿cómo lo modelamos para aplicarlo a política pública concreta? Es decir, el Estado boliviano quiere hacer del vivir bien una estrategia de mejorar la vida, ¿no? Entonces, una hipótesis de implementación que tenemos es buscar la integralidad de los proyectos. Estamos construyendo sobre el desarrollo que viene después del 52, de las reformas agrarias, las ONGs, la participación popular, los municipios, etc. Esos son datos que hay y sobre eso estamos tratando de modelar, no inventar la pólvora, ¿no? Entonces, una primera idea es buscar que entre esa atomización de proyectos, ver cómo puede haber integralidad. Entonces, para empezar, estamos buscando 4 integralidades, ¿no? Primero, en una gestión sociocultural, la cultura, ¿no? Donde hay la revalorización de saberes, tecnologías ancestrales, diálogo de estos saberes con la ciencia occidental. Hay una gestión de los ecosistemas y conservación, ¿no? Que es todo lo de agua, bosque, suelos, flora, etcétera, ¿no? Hay una gestión productiva y economía plural, diversificación de ingresos, producción agroecológica, ferias, fiestas, etcétera. Estamos buscando la complementariedad del capitalismo con la reciprocidad, porque son dos energías también en el nivel de lo económico, ¿no? Y la cuestión de la gobernabilidad territorial, ¿no? Que es el fortalecimiento de las organizaciones, digamos, indígenas, pero también del municipio.
Entonces, este es un primer intento de buscar una integralidad en los proyectos. Nuestra meta es el municipio de la participación popular. Todas las competencias municipales están aisladas, ¿no? Tienes salud, tienes educación, caminos, defensorías, riego, etcétera, etcétera, pero no están conectados. La hipótesis nuestra sería decir, el municipio del vivir bien es un municipio donde todas estas cosas están conectadas entre sí y se retroalimentan. Así eso estamos avanzando. La otra hipótesis de implementación es lo que podríamos llamar la perspectiva matriarcal de la vida, ¿no? Tenemos una ley que se llama Madre Tierra, hay, digamos, todo el Chachahuarmi, bueno, ha entrado en la política también global, gracias al gobierno de Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Para decirlo en pocas palabras, el desarrollo enfatiza los valores patriarcales, ¿no? Dominación, control, desarrollo, crecimiento, toda esa columna que hemos estado viendo. Le falta la otra columna, enfatizar los valores que tienen que ver con la reproducción de la vida, el cuidado de la vida, el cariño, la cooperación, ¿no? Todos esos valores de crianza y de las tecnologías de la crianza de la vida que hay en los Andes y que es el gran aporte que Bolivia puede hacer al mundo. Esa es un poco la otra cosa que estamos trabajando, ¿no? Que es complementar una visión matriarcal del cuidado, la cooperación, el cariño, la chuima, etcétera, en el trabajo, ¿no? La tercera hipótesis de implementación es buscar la complementariedad económica, ¿no? Capitalismo, sí, reciprocidad también, las dos, porque las dos corresponden a las dos energías del universo. Capitalismo es la fuerza, digamos, de la concentración y de la acumulación. La reciprocidad son las fuerzas de la redistribución y del compartir, de la expansión. Sístole y diástole, también en economía. Porque nada ganamos proclamándonos anticapitalistas y siendo más capitalistas, ¿no? Estamos viendo los cooperativistas mineros lo que están expresando, digamos, ¿no? Entonces tenemos que mirar que la cosa es de equilibrio de energías, no de cerrar los ojos a una cosa, porque si cierras los ojos a eso, te salen monstruos el rato menos pensado. Entonces en economía estamos buscando la complementariedad de estas dos energías. Y todo esto lo estamos trabajando como gestión del conocimiento. Es decir, en esa interacción, en ese diálogo, en esas conversaciones, donde estás ligando tu lóbulo derecho con tu lóbulo izquierdo del cerebro neuronal, se van aprendiendo nuevas interfaces, nuevas cosas que son muy importantes, ¿no? ¿Eso qué significa? Introducir lo intangible en el famoso desarrollo. No solo lo tangible, lo que cuenta, lo que puedes agarrar, tiene sentido, sino también su parte intangible, que es tan importante como la otra, y en la cual hay tecnologías que son sorprendentes. Yo hace poco, por ejemplo, en Toro Toro aprendí una tecnología de cómo les enseñan a los adolescentes el respeto a lo invisible, que eso ya es bien sofisticado. Respetar al concreto ya nos cuesta, cuanto más respetar lo intangible, lo invisible. Y probablemente ustedes lo conocen, pero en Toro Toro es así, que en determinado momento del año, cuando hay luna, ¿no?, sueltan en un valle encantado que va a dar al río, ¿cómo se llama? El río del Arque, creo que es, no, bueno, no me acuerdo, a un río grande, lo sueltan y tiene que bajar solo ese valle donde él aprende a respetar lo intangible, lo invisible. Tecnologías de esas, pedagogías de esas son muy interesantes, ¿no? Que nos están hablando del valor y de la fuerza que tiene la cultura boliviana en este vector de las energías ondulatorias, digamos, ¿no? Bien, todo esto estamos trabajando una herramienta porque se habla de integralidad, pero ¿qué es la integralidad? La integralidad mínimamente tiene estos 4 componentes, ¿no? Hay una parte que es lo interior y la parte exterior. La vida, cuando sale a la célula, la membrana ya está separando entre un interior y un exterior.
Esa es, digamos, una diferenciación básica, elemental. Y la otra es entre lo individual y lo colectivo o comunitario. Entonces, todos los proyectos, todo nuestro trabajo lo encaramos desde esta matriz. Tenemos que buscar en el lado, digamos, exterior está todo lo que es el ambiente, el estado, la mente, la cultura, digamos, ¿no? Para simplificar un poco. Esta es nuestra matriz para garantizarnos que lo que estamos haciendo tiene un mínimo de complejidad, de lo tangible, lo intangible, lo individual, lo colectivo, ¿no? Y lo estamos trabajando desde la gestión del conocimiento como inteligencias. Entonces, así estamos hablando de una inteligencia ecológica, que es todo lo que tiene que ver con Madre Tierra, ¿no? El planeta, en lo cual la civilización andina tiene muchas cosas que enseñar a la humanidad. Por ejemplo, esta civilización hace 8.000 años surgió cuando hubo un calentamiento como el actual. Y todas las tecnologías, la invención de la agronomía, etcétera, viene de ahí. O sea, cuando hay otro cambio climático como ahora, la humanidad no sabe qué hacer, está haciendo como gallina sin guato. En los Andes nosotros podemos decir cómo se conversó con el clima. Y hay un tecnólogo que ustedes deben conocer que está desapareciendo con la reforma agraria y la escuela, el Marani, que es un tecnólogo del manejo microclimático en la chacra y su conexión más grande, ¿no? Entonces aquí tenemos toda una beta que estamos trabajando de compartir tecnologías de manejo del clima que están en lo esencial, en lo fundamental de esa civilización. Eso le llamamos inteligencia ecológica. La inteligencia racional es el fuerte de Occidente, el fuerte de la civilización patriarcal monoteísta. Y eso es el Estado moderno, el municipio, el desarrollo, las inversiones, las instituciones. Eso es parte del dato también nuestro. Y por consiguiente también lo tratamos y tratamos de especificar qué es lo bueno que tiene y cuáles son sus limitaciones. Pero no está excluido. Y ahí, como ustedes sabrán, la razón, resultados, esa columna, el lóbulo izquierdo es fundamental. Y tenemos la columna interior, lo intangible, donde estamos avanzando, ¿no? Para tener una visión integral de qué es el vivir bien, es todo lo que llamamos la inteligencia emocional, la cultura, en lo cual la civilización andina es fuerte. Ese es su fuerte, porque es un modelo de red, de relaciones, de energía, de cariño, de intercambio, ¿no? Aquí Bolivia tiene mucha tecnología que primero valorarla y podemos compartirla con el mundo, ¿no? La inteligencia emocional. Y la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con religión, tiene que ver con física. Es la capacidad de la mente de mirar la integralidad y la coherencia del todo. En los Andes estamos descubriendo ahora que probablemente la música es la herramienta con la cual el hombre andino, digamos, hace la conexión y la sinergia de todo, ¿no? Ese es nuestro esquema de la integralidad. Ya cómo lo estamos aplicando de manera concreta en los proyectos, digamos, ¿no? Ese mismo esquema, por ejemplo, en la parte de exterior del ambiente está lo que en la ley se llama las funciones ambientales, ¿no? Biodiversidad, conservación, zonas de vida, territorio. Bueno, ahí está ese lugar. En todo lo que es institucionalidad, la razón es pues la economía, la política, la sociedad, ¿no? Transformación, emprendimientos, mercado, ingresos, el Estado mismo, ¿no? El municipio, ¿no? Las instituciones, las defensorías, los derechos, obligaciones, participación. Este es el otro elemento. Hasta ahora todo se ha jugado en este esquema, las otras estaban descuidadas. Hace ya unas décadas, ¿no? Se está entrando a hablar del medio ambiente, la ecología, de lo humano, etcétera, ¿no? Y la parte, digamos, de la cultura, estamos trabajando fuertemente la revalorización y la puesta de la reciprocidad, ¿no? Las ferias, las fiestas, que es el lugar por antonomasia donde eso se expresa, eso no es folclore, eso es economía pura, es el momento supremo del proceso económico, ¿no? La fiesta. Todo lo que son las autoridades originarias, aprendiendo la idea del turno, la rotación, lo consuetudinario, ventajas y desventajas del turno, porque claro, es muy democrático, es probablemente el modelo más democrático que conoce la humanidad, pero desde el punto de vista del capitalismo es el más ineficiente. Pros, contras, mirar, digamos, ¿no? Y tenemos el de la mente, que es el tema de la conciencia, la música, la ritualidad, la integralidad. Entonces, este es el esquema de trabajo,
digamos, para mirar ahí. Ahora, en este momento ustedes saben que el gobierno, todas estas ideas se están plasmando en el Plan de Desarrollo Económico Social. Y hay el mandato hasta el 5 de septiembre de elaborar los PTDIs, que van a reemplazar a los PDMs, o sea, los planes de desarrollo municipal se están convirtiendo en planes territoriales de desarrollo integral, PTDI. Hay otro para las autonomías también, ¿no? Entonces, todo esto ya es política pública y lo que nos está fallando todavía es que no tenemos los recursos humanos para implementar esta nueva visión. Entonces, las inercias del pasado siguen con nuevos nombres, pero bueno, esos son los procesos de transformación de una sociedad. No hay milagros, pero hay que irlos trabajando. Entonces, fíjense, todo ese esquema que parte del Pacha se está expresando, digamos, en el PTDI de un municipio contemporáneo, ¿no? Estoy trayendo, digamos, el cuadrante del municipio de Puerto Pérez, que está en el lago, ¿no? Con ellos, por ejemplo, en el cuadrante del ambiente, ellos quieren invertir y trabajar, digamos, lo que se llama conservación de funciones ambientales, ¿no? Hay 60 hectáreas de sayañas que van a trabajar abonos verdes, rotación de cultivos, descanso, etcétera, ¿no? 840 hectáreas de totorales que van a volverlos a manejar. Ustedes saben, los totorales están con la contaminación del lago, se están deteriorando, etcétera, y es importantísima la totora en la vida de sus municipios. Entonces, se van a trabajar 840 hectáreas de regeneración de totorales, ¿no? Y ustedes saben para todo lo que sirve la totora, ¿no? En capacidades, los comunarios van a ser capacitados en el uso de los productos de la agrobiodiversidad del municipio. Es decir, empezar a alimentarnos de la comida del lugar, revalorizar esa comida, y si podemos avanzar hacia, digamos, una comida gourmet a partir de ello para el turismo que hay en esa parte del lago, en eso también se está empezando a trabajar, ¿no? Y después en prácticas agroecológicas, producción de papa, quinoa y haba, con producción, ir saliendo de los agroquímicos y de todo eso que ha traído la reforma agraria para volver a las maneras tradicionales de producir. Eso, por ejemplo, en ese cuadrante. En todo lo que es institucionalidad, Estado, municipio, digamos en la organización productiva también, ¿no? Entonces hay un emprendimiento de base comunitaria sobre agrobiodiversidad, ¿no? Hay un plan de negocios para acceso a mercados financieros, mujeres con emprendimientos comunitarios, asociaciones de productores con mejores habilidades en producción y vínculos comerciales, ¿no? Esta es una cosa que se está trabajando allí. Se está buscando hoy una participación del 30% por lo menos de las mujeres en la plataforma territorial que va a tomar decisiones sobre la gerencia y el monitoreo de esto, ¿no? En educación, 3 centros educativos y 10 comunidades van a ser fortalecidos en gestión de conocimientos, en esta cuadrícula, ¿no?, que hemos visto, planificación y normas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta, este espacio tiene sus cosas muy concretas. En lo que es cultura, saberes locales sobre agrobiodiversidad, humedales y clima, ¿no? Revalorización de saberes, ahí vamos a empezar a trabajar la revalorización del Marani, ese gran tecnólogo que ha producido los Andes para el manejo microclimático y macroclimático, que se ha ido perdiendo, pero por la etnografía sabemos que en el norte del lago todavía queda eso, ¿no? Entonces, ese es algo que se ha empezado a trabajar. Todo lo que es la economía de reciprocidad, ¿no?, importante a revalorizar prácticas que se han perdido en el lugar con los escolares, etcétera, ¿no? Y todo esto ligado un poco también a la seguridad alimentaria, alimentos producidos en el lugar, circuitos cortos, vender al municipio. Estamos viendo si los municipios pueden pagar anteladamente porque te pagan después, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que tienen que ver con el comer bien, el alimentarse bien, etcétera, que es fundamental para tener una buena vida. Y después en la parte de la mente, la conciencia, estamos empezando a trabajar los centros que llamamos son los centros de conectividad, aprendizaje, digamos, ¿no?, que es donde queremos tejer el municipio, ¿no?, hacer común las interrelaciones, interconexiones. Yo justamente me voy a retirar dentro de un ratito porque estoy viajando a Villazón, donde estamos empezando a inaugurar las actividades del centro de conectividad, digamos, del municipio de Villazón, donde vamos a empezar a tratar de implementar todo esto, digamos, paso a paso, como una cosa muy concreta de cómo implementar, digamos, el vivir bien como política pública.
Este es un pantallazo, un poco, y también una rendición de cuentas a ustedes, porque a veces se dice en Bolivia se habla mucho del vivir bien, pero no se está haciendo nada. Se está haciendo, poco a poco, 25 municipios, y este es un poco el esquema, la metodología, el marco conceptual de cómo se está operando y se lo está articulando a la política pública de los PTDIs, de la nueva herramienta de planificación del Estado. Muchísimas gracias. Un aplauso. Agradecemos la exposición bastante didáctica del investigador Javier Medina y con esto damos paso también a nuestro segundo expositor del día de hoy, Simón Yampara, el sociólogo aymara, y nos presentará el tema Horizontes civilizatorios y paradigmas de vida frente al cambio climático. Mientras realiza la instalación técnica de la presentación que tiene nuestro hermano Simón Yampara, puedo comentarles que esta es una iniciativa del Comité 525 años de resistencia cultural, que como ustedes saben el próximo año, el 2017, se conmemora 525 años desde la invasión colonial, ¿no? Ocurrida desde 1492. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una vez al mes este tipo de conversatorios, reflexiones, charlas, discusiones, para que el próximo año, llegado el mes de octubre, tengamos una conmemoración, una cosa más grande, donde podamos también abrir las puertas, hacerlo en un lugar mucho más espacioso, etcétera, pero que tengamos ese espíritu de ir discutiendo esto mensualmente, ¿no? Entonces vamos a estar invitando a diferentes personas que han trabajado el tema, personas públicas de este ámbito, que están un poco ligados a los pueblos originarios, a sus reivindicaciones, entre otras cosas. Creo que ya tenemos lista la presentación y le doy la palabra al hermano Simón Yampara para que él también un poco pueda ir presentando esta su exposición. Muy buenas noches con todos y todas. Hay algo que yo no sé, a ver, la honorable diputada y las señoras que están aymaras y quechuas, me gustaría un poquito hacer alguna reflexión mientras ya está abriéndose. Para toda conversación seria y responsable, ¿no? Cuando es seria y de compromiso, toda actividad debe iniciarse con un picho, o sea, con el acuille. Y cuando ya es así nomás, no es tan responsable, dice, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, en este sentido, los que tienen coquita pueden circular y, a ver, ojalá, porque eso regula el estado de ánimo y compromete, y no solo la conversación de la gente, sino también la conversación con los antepasados, con las huacas, en este sentido, y eso que ha mostrado como energías, digamos, ¿no? Yo creo que el aymara va más allá de Einstein. Einstein parece tener un límite también, ¿no? Yo tengo mi propia apreciación, pero bueno, eso en otro momento podemos discutirla también, ¿no? Entonces, a ver, yo le he puesto un nombre, una abreviatura, No voy a hablar mucho del vivir bien, porque también tiene un sesgo, una limitación eso, es una traducción limitada el vivir bien de suma cama camaña, ¿no? Entonces eso creo que hay que diferenciar. Yo digo suma cama camaña, paradigma cosmobiótico tihuanacota. Entonces, pero al mismo tiempo digo también una crítica al sistema mercantil capitalista, ¿no? Bueno, a ver. Aquí hay algunas cosas que estaba viendo, porque de ayer a hoy más o menos el tiempo no es tan… ¿De qué queremos hablar? Esto creo que hay que ver. Un abuelo, una mauta me ha dicho, cuando un poco me metí en la política, me ha dicho, oye, ¿cómo quieres mezclar agua con aceite? Pucha, para mí ha sido una reflexión muy profunda en este sentido. Entonces… muchas veces queremos mezclar nomás agua con aceite. Claro, en algún momento se mezcla y esa mezcla puede ser una sopa adecuada, pero creo que hay que diferenciar. Entonces digo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De una Bolivia o Latinoamérica monocultural o pluricultural? Me pregunto. ¿De la configuración de un Collasuyo, del Abya Yala ancestral o Bolivia, Latinoamérica occidental
o republicana centenaria? ¿De cuál vamos a hablar? Creo que ahí no nos clarificamos. ¿Qué implica entonces ser collasuyano o ser boliviano o del Estado plurinacional? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Ahora, diferenciación entonces. Una cosa es la configuración de horizontes civilizatorios, entre comillas, ancestral milenario y el occidental centenario. AM es ancestral milenario y el OC es occidental centenario, que tiene su propia orientación geopolítica territorial, gestión de espacio territorial, lógica lingüística, lógica y paradigma de vida. O sea, cada horizonte tiene, ¿no? Bueno, ¿cómo leemos y explicamos el calentamiento global, el fenómeno del niño, la niña, el cambio climático y el caos de la variación climática hoy con letales acciones antibióticas? ¿Qué tenemos entonces en la casa? Bueno, por un lado están todas las políticas del Estado y privados del DESPRO, o sea, eso que ha mostrado Javier, desarrollo y progreso. No solo es desarrollo, sino es también progreso, que está bien trillado en medio de nosotros y creo que no salimos de eso, ¿no? Pero otra cosa es la reemergencia, y esto es la reemergencia en este caso del SOC, del Suma Cama Camaño, ¿no? Sospechada pero sin un tratamiento serio a este momento, o sea, se sospecha, está por ahí, pero no hay un tratamiento serio a este momento, ¿no? Este es un problema. Entonces, ¿cuál es el horizonte, la lógica y paradigma de vida y la ruta en la que transitamos o vivimos? Parece que solamente transitamos y no vivimos. Este es un problema, ¿ya? Transitamos nomás, ¿ya? Entonces, cultivando valores de la vida o amor exacerbado al dinero y la imitación de la vida del primer mundo. Escucha, este es un problema serio, es de tipo cognitivo, o sea, parece que hemos perdido cultivar valores de la vida y nos hemos metido en el carro de amar el dinero a cualquier costa. Entonces, parece que nos ha hecho perder un horizonte, ¿no? Entonces, a ver, con esas reflexiones iniciales, a ver, muchas veces conocemos la geopolítica y creo que la constitución del Estado, ahora plurinacional y cosas, está hecho de una manera, pero muchas veces lo hemos tapado o hemos encubierto lo que es Collasuyo. Y no sabemos la división geopolítica de Collasuyo. No sabemos qué será. Decimos Collasuyo, pero ya no sabemos qué pasa ahí adentro, ¿no? Entonces creo que una cosa es la configuración natural y la lógica de paridad, Pacha, Urpu, Uma, o sea, Urpusuyo, Masuyo, Kama, Waka, Uta, Jaque, escucha. Hay una serie de conceptos que orientan, digamos, eso. Podríamos hablar solo de eso y nos pasaríamos la noche. Bolivia, bueno, yo considero que es producto de la reducción toledana, que está en departamentos, provincias, secciones, municipios, cantones, comunidades. Esto creo que manejamos, pero lo otro ya no sabemos. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Y esto, un poco al trabajar en el campo también, me dice los comunarios de que nosotros tenemos nuestra propia cartografía. Escucha, ¿y cómo es, en qué consiste la cartografía propia? Yo me pregunto. Y resulta que el territorio está hecho en base a un textil, o sea, como el aguayo, el poncho, la tari, la chuspa. En ese sentido está hecho el territorio, dice. Y la costura, esto es la costura del medio, eso que está sobre el lago y cosas en color lila, ese es una especie de bisagra entre un espacio territorial y el otro espacio territorial. Bueno, Capochi había dicho también del Urpusuyo y Umasuyo, o sea que un territorio está bajo la masculinidad del territorio y el otro sobre la feminidad del territorio. Y ambos está articulado por un eje de mayor carga de energía espiritual. Y bueno, Carlos Milla Villena
nos decía de que eso es la ruta de Huiracocha. Javier Lajo viene y trabaja y dice, eso es el Capacñán, dice, ¿no? Pero yo no quiero estar discutiendo si es ruta de Huiracocha o es Capacñán, no, nada de eso, sino yo simplemente ubico en eso y digo, bueno, este es una bisagra territorial que articula así, ¿no? Entonces es como en un textil la costura de un textil, cualquier textil fuera. Y dice todavía que la boca es el lago. En el poncho sería, no, tiene una boca y ese sería el lago. Entonces, el poncho, y cuando cargamos, dice que cargamos siempre las dos energías. Las mujeres cargan, digamos, su bulto, está la energía masculina más. Y cuando los hombres se ponen el poncho, también está la energía femenina también. Entonces, ambos siempre estamos cargando, ¿no? Pero fíjense, en este momento están pichando la coca también tiene dos caras, una cara media blanca y la otra cara más verde, y eso he puesto a propósito, y dice que en el Urcusuyo, y eso me gustaría que pudiéramos sustentar, en el Urcusuyo se lee más la cara blanca, y en el Umasuyo se lee la cara verde. Es así, pucha. Pero a veces hay gente que viene del Umasuyo al Urcusuyo, entonces está leyendo, pero si viene del otro lado está leyendo también del verde. O la gente del Urcusuyo va hacia también el Umasuyo, también está leyendo por el lado blanco, entonces parece confusión, pero hay tendencia de que leen así. Y otro detalle es que en ese eje territorial, ese donde está ese bisagra, ahí se consagran todos los yatires, los chamacanes, los callahuayas, o sea, Katayasini, dicen, ¿no? O sea, van a consagrarse a eso porque hay una mayor carga de energía espiritual, ¿no? Entonces, creo que así está, digamos, un poco el territorio también. A ver, muchas veces hablamos, y eso siempre es el problema, o sea, académicamente creo que todo el sistema educativo, en mi criterio, está orientado en una lógica, en la lógica aristotélica y en esta lengua también, castellana, pero no está ni en aymara, ni en quechua, ni en guaraní, nada de eso, ¿no? Entonces agarramos, alguien dice cosmovisión, entonces agarramos la palabra cosmovisión y estamos repitiendo cosmovisión aymara, indígena, lo que sea, cualquier apellido más le damos y es cosmovisión. Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque no es solo cosmovisión, es una visión del mundo, mirar desde uno el mundo y punto. Parece ser así, pero creo que nosotros más bien vemos la parte de la cosmoconvivencia que es distinto a la cosmovisión. Entonces, eso creo que es diferente, ¿no? Pero en este lado, resulta los collanas, los aymaras y quechuas dicen un concepto y dicen, todo tiene vida y todo en la vida es aini. Escucha, todo tiene vida ¿ya? Y eso los científicos occidentales ahora están descubriendo eso, ¿no? Que el planeta Tierra es un ente orgánicamente vivo. Pero ya los aymaras y quechos ya manejamos eso, no es ninguna novedad, ¿no? Pero en el otro lado, en el occidente, lo que Javier mostraba, ¿no? Pero hay los científicos positivistas que han puesto como un ente mecánico, es como un reloj grande nomás el planeta, dice. Un reloj grande que se puede armar, desarmar, y la inteligencia del hombre puede hacer y deshacer, ¿no? Y el motor de la sociedad allá se mueve por el aini, y en este lado, en el occidente, dice que se mueve por la lucha de clases y la economía. O sea, entonces en ese sentido nos volvemos antropocentrista y economicista, de paso, ¿no? O sea, parece que ahí nomás nos limitamos. Entonces, creo que aquí hay un problema. Una cosa es entonces la cosmoconvivencia, que trabaja con un pluriverso de mundos bióticos, y otra cosa es la visión del mundo que usufructúa, digamos, los recursos naturales y la riqueza de forma o en la acumulación privada prioritariamente. Entonces, creo que son dos dimensiones distintas, dos maneras de cómo quieres relacionarte en la vida. Entonces, una cosa es suma camaña ahí abajo y otra cosa es lo que está ahí atrás, aparece como edificios, unos puntitos, eso es el desarrollo y progreso,
O sea, eso es la modernidad. Entonces la modernidad y la tradición también está ahí más o menos graficado. Entonces creo que hay que tener estos cuidados al momento de trabajar, ¿no? Bueno, esto sí tiene una historia muy interesante para mí. Estaba yo haciendo un seminario sobre, esa vez trabajando en CADA, así en comunidades, y resulta que estaba entre Carangas y Pacajes. Allí estábamos dando sobre el saneamiento de los TCOs, ¿no? De la ley INRA. Y en ese momento unos abuelitos ahí atrás, más o menos como él, estaban susurrando ahí atrás. Y les pregunto, luego me acerco y les pregunto. Y ellos, ustedes están hablando de títulos, cosas, ¿sabes? Te puedo explicar de esta manera. Y hacen encontrar 3 abuelos de 3 generaciones. El abuelo, digamos, post-reforma agraria, dice, yo tengo mi título, agarra un papel y dice, este es mi título con firma de paz extensor, ya tengo títulos. Y el otro abuelo dice, yo tengo título no en papel nomás, en cuero, escrito con plumas de cóndor, dice, y por lo tanto, pero desde la corona de España. Dice. Le toca al abuelo, a la mauta tihuanacota, y el tihuanaco dice, primero les dice, ¿y mi título de mí dónde está? Porque tú tienes y de mí. Bueno, tú no te has hecho trámite, nada, pues por eso no tienes título. Tienes que hacerte tu trámite, les dice. Incluido a los 2 que tienen título ejecutorial y título de la corona de España, incluido ustedes, nuestro título está en la piedra. Dice, ¿cómo una piedra puede ser mejor que la corona de España, mejor que la firma de Víctor Paz Extensor? Debaten y todo eso. No en cualquier piedra, en la piedra de Tiwanaku, ahí está. En la piedra de Tiwanaku está el título territorial. Entonces, por eso no necesitamos tramitar nada, dice. Y te parece que tiene relación también, ¿por qué no avanzan los TCOs, los saneamientos simples y todo eso? Algunos están obligando, pero no es tanto preocupación, porque está en la piedra. Claro, en Tiwanaku está ahí, pero pucha, ni Tiwanaku visitamos, está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha dejado en un icono así en la piedra? Eso, pero caramba, ¿cuántos estudiamos, leemos eso? Parece que no se interesa, ¿no? Solo los turistas ven eso. Pero eso relacionamos con la chacana, los 4 estrellas y la cruz cuadrada, y lo único que he hecho es aquí trabajar también eso con sus nombres propios, y resulta que hay 2 chacanas, chacana macho y hembra también. La chacana no había sido solo uno, entonces de 3 puntas y 4 puntas, y se pueden generar más. Ahora, ¿cuál es macho, hembra? Pucha, eso hay que ver. Pero eso nos muestra una dimensión de la materialidad de la cosa y otra la espiritualidad de la cosa. Entonces esa doble energía material y energía espiritual, siempre va a estar presente también en esto, ¿no? Bueno, estos días ha terminado anoche la cuestión del por qué. A ver, yo me he preguntado qué pasa con el mes de agosto. Y les pregunto también a la gente, y la gente, los que son defienden la idea de la República Boliviana, dicen, bueno, es Día de la Patria, pues, dice, 6 de agosto. El 2 de agosto es Día del Indio, pues, ¿no? De la reforma agraria, hoy día de la revolución agropecuaria, dice. Eso es, dice, hasta ahí, dice. Pero también estás pichando, estás dando también mesas, estás dando, y todo el mes de agosto es mes de la Pachamama. Entonces, ¿cuál vale? ¿Eso de la Pachamama o de la patria, del indio? ¿Cuál vale? Pucha, ahí, ¿no? Entonces, estaba viendo, Urajpacha quiere decir Alajpacha y Manjapacha, no quiere decir de forma trinitaria, eso lo voy a aclarar. Pero también Pachamama parece que le estamos diciendo, le damos, invitamos o pagamos. Yo creo que no hay pago, esta palabra, no pagamos a la Pachamama, tenemos que pagar, dice. ¿Quién paga? No, lo que hacemos es aire. Entonces, creo que ahí hay que aclarar esta cuestión. Parece que Pachamama tiene otro sentido para mí, Pachamama. O sea, Pa es 2,
chama es fuerza, energía, y ma es uno. O sea, la doble fuerza, energía, más que Einstein, pero en unidad. Eso, entonces, a eso estamos dando en el mes de agosto, a eso damos. Pero, ¿acaso nos dicen eso? ¿Y cómo está eso expresado? En la práctica lo hacemos y de repente estamos tergiversando también, ¿no? Entonces, eso simplemente muestro a partir de esa idea que los comunarios me habían dicho, ¿no? Entonces, pero ojo, más adelante seguramente eso voy a aclarar, ¿no? Entonces, aquí vemos ese Urakpacha, las tres dimensiones, pero a este lado, Urakpacha es una cosa, manejo del territorio, y el territorio es la cáscara del suelo. O sea, cuando les hablaba del saneamiento de los TCOs, saneamiento simple y todos los tres saneamientos, nos está induciendo a un poco darnos cobertura a la cáscara del territorio y no realmente al territorio. Y ahí tenemos ahora los conflictos con mineros, con ambiente y una serie de cosas, leyes entreverados también, ¿no? Entonces el territorio, esto está afectado, por eso digo, configuración natural es una cosa y la desconfiguración reductiva teológica es otra cosa, ¿no? A esto que era Alajpacha, Mancapacha y Hichapacha, le han puesto Alajpacha como espacio de Dios, con energía positiva, dice. Y al que es Mancapacha, espacio del infierno, donde mora el diablo, ¿no? O sea, así han tergiversado. Y al Hichapacha, Acajpacha, espacio de la tierra donde mora la gente. Entonces la gente estamos ahí y los buenitos dicen que se van al cielo y los malos se van al infierno. Así nos dice. O sea, cómo tergiversan, digamos, estas dimensiones de Urakpacha, reducido el territorio en la cáscara de la tierra simplemente, ¿no? O sea, toda la ley que dicen de la revolución agraria, el Estado boliviano está legislando de la cáscara de la tierra y no en profundidad del espesor del territorio. Entonces, ¿cómo, o sea, nos mueven en otro lado, ¿no? Bueno, aquí una de las cosas que hay que ver siempre es también cuál es la organización que sustenta y alimenta a la pamaña, ¿no? Y en este sentido es el ayllu. Pero ¿qué es el ayllu? A veces uno se pregunta, es una comunidad, pues, dicen los gens familiares y una serie de definiciones. Pero en Aymara, a ver, yo he buscado y en Aymara resulta siendo de que ma, hata, kolpa, kalko, kamañatak, tam, tam, utau. Miércoles, ya. Y algunos me dicen, los estudiantes, parece que nos hablas en chino y no entendemos. Pero yo no sé aquí cuántos están, bueno, los que hablan aymara estarán por lo menos captando ahí, pero los que hablan quechua, de repente no tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y ahí digo, jata, ¿qué es? Jata es la semilla, el semen, ¿no? El semen, eso es. Colca es nido, un nido, digamos. Nido o el almacén de bienes naturales y riqueza. Calco es la cualificación y cuantificación. No solo entonces cuantificamos, sino cualificamos y cuantificamos, ¿no? Los bienes naturales. Camaña es la vivencia y convivencia, pero ojo, no es vivencia así nomás, vivir bien del mundo de la gente nomás, sino es vivencia y convivencia con el pluriverso de mundos. Esta es la cosa, o sea, vivimos, luego voy a mostrar cuáles son esos mundos, pluriverso de mundos. Y Tamtama es la red de familias interactivas. Utau es la constitución. Y marca, ¿qué es? Ma es un uno, arca es seguir y perseguir. Entonces, el ayllu en este sentido es la constitución de la organización semillera para cultivar y cualificar, cuantificar el almacén de los bienes naturales y la riqueza para la vivencia y convivencia con el pluriverso de mundos. Y marca es la ruta, el camino a seguir dejado por nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo hemos dejado el camino? ¿Cómo hemos dejado la organización propia? Lo hemos hipotecado y ahora son comunidades, colonias y no sé qué son, ya empresas, microempresas, mini empresas, no sé. O sea, estamos llegando a destartalarnos, en otras palabras, ¿no? Entonces, creo que necesitamos un poco retomar y trabajar eso, ¿no?
Bueno, ahora aquí viene, a ver, cultivo de energías cualificada y cuantificada. ¿Cómo es? O sea, no solo entonces podemos cuantificar, sino también hay que cualificar. Creo que hay algunos desde Sumacaman querían buscar indicadores para cómo se puede cuantificar. Creo que no vamos a encontrar. Algunas cositas se pueden cuantificar, pero muchas de las cosas no se. El ajayo, por ejemplo, el espíritu no se puede cuantificar, ¿no? La manera de pichos tampoco, o sea, cómo es el picho, cómo hacemos llegar a los antepasados, cómo nos comunicamos con las huacas, ¿cómo cuantificas eso? Escucha. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces ahí voy conceptualizando la cuestión de la colca. Colca, en otras palabras, es el nido y el almacén, ya les dije, y el calco es la cualificación y cuantificación de la colca. Parece palabras a la inversa escrito, ¿no? Colca y calco, ¿no? A propósito parece ser. Pero mira, lo que hay que ver es entonces esto. ¿Y cómo se articulan entonces esa dimensión de la espiritualidad con la dimensión de la materialidad? A través del proceso de Aini. Y el Aini es lo que interconecta, lo que interrelaciona. Y el Aini se convierte entonces en ceremonia ritual. Los ritos que hacemos es Aini. Luego voy a explicar cómo. Entonces, en el calco también está, ¿no? Pero ¿para qué es el calco? Cuando cualifica y cuantifica está viendo la parte de la equidad y la armonía. No es de equilibrio o es otra cosa, ¿no? La equidad es ponerse en condiciones más o menos en las partes, pero también armonizar esas energías, ¿no? Entonces, creo que eso en cuanto a colca y calco, pero luego vamos a ver que el calco es la matemática andina. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Esto creo que hay que entender, o sea, y a veces hablamos de la globalización, ya que el sistema del mundo del capital está globalizado y es difícil de escapar y todas esas cosas. Pero aquí gráficamente yo les puedo mostrar cuál es más global que este. ¿El cuadrado es global o el rectángulo es global? Para empezar, digamos, ¿no? Pero aquí yo quiero decir, les dije dos dimensiones, lo espiritual y lo material, que son dos cosas que hay que manejar en condición de equidad, pero al mismo tiempo armonizando. O sea, no puedes solo pensar en lo material nomás, tampoco en lo espiritual nomás. Ahí yo veo los Haye Amayotas solamente están haciendo lo espiritual. Y los economistas más o menos se mueven solo en lo material, pucha, siempre quieren contar cosas, inclusive la coca, la venta de la coca, los cocaleros, pucha, quieren cifrar dinero y punto, ¿no? Y no se olvidan de la parte espiritual, ¿no? Entonces hay este problema. Pero ahora esas dos energías en la vida, ¿cómo lo usamos y disfrutamos? Lo usamos de forma privada y de forma comunitaria, ¿no? Y lo colectivo también es distinto a lo comunitario en este sentido, digamos, hay que ver, ¿no? Entonces, esos no puede ni sobrepasar o imponerse solo la iniciativa privada, pero tampoco lo comunitario nomás. Entonces, hay que saber armonizar, hay que saber buscar condiciones de equidad en eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es capital. Pero ¿qué ha pasado con el capitalismo? Ha vuelto rectángulo, ese rectángulo amarillo, ha privilegiado la cuestión privada y ha privilegiado la cuestión material. Lo espiritual para la religión, lo comunitario, bueno, algunas cosas públicas puede ver, dice. Entonces, ha fragmentado el cuadrado, lo ha vuelto inequitativo. Y en símbolos podemos ver, la huipala tiene cuadrados, 7 cuadrados y 7 colores, ¿no? Está. Y bajo principios equitativos. La bandera boliviana está hecha de 3 fajas horizontales y es la iniquidad que está expresando justamente de lo privado y material. Entonces, desde los símbolos tenemos inequitativamente tratados, ¿no? Y el otro trata equitativamente. Entonces, ahí hay problemas también, o sea, creo que los pueblos, estos pueblos ancestrales milenarios, digo, yo no quiero llamar ni indios ni indígenas tampoco, entonces esos tienen siempre un principio de equidad, ¿no? En cambio el otro principio de iniquidad, entonces en eso estamos trabajando y ese es nuestro problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es más global? Les digo, ¿la cosmoconvivencia
o la globalización del mundo capitalista. Según el gráfico, la cosmoconvivencia es más global que la lógica del capital. Entonces, ¿por qué no trabajamos eso? Bueno, ahora consideraciones del planeta Tierra y la ruta a seguir, ¿no? Aquí creo que es importante. Una cosa es un ente orgánicamente vivo, ¿no? Y otra cosa es el ente mecánico carente de sentimientos, ¿no? Donde, a ver, el ente orgánico vivo, si es un ser como nosotros, el planeta, sabe comer, sabe beber, sabe divertir, sabe todo lo que nosotros hacemos, hace el planeta Tierra. Pero en el otro lado no, se considera solamente como un recurso natural disponible para el hombre, ¿no? Un recurso que puedes disponer a tu gusto y sabor. Esta es la situación, ¿no? Entonces aquí, mientras en el otro lado se mueve Enaini, la equidad con el pluriverso de mundos, en este lado dice que la economía y la lucha de clases moviliza la sociedad, ¿no? Mientras allá organizado en Ayumarca y en Colca y Calco nos movemos, aquí hay todo un sistema mercantil capitalista, ¿no? Mientras allá hay Camaña, en este lado está el desarrollo y progreso. Mientras allá hay una lógica convivial de usufructo de los bienes naturales y recursos en función, ojo, del régimen alimentario y de cultivo de valores bióticos. En este lado está la lógica extractivista, tecnologicista de usufructo de los bienes y recursos para la acumulación privada y el amor al dinero. ¿Ya? Eso es lo que hace. Mientras allá se vela la salud ambiental del pluriverso de mundos, no nos estamos preocupando solamente de la ecología, ni nos estamos preocupando solo de la gente, sino de ese pluriverso de mundos. Allá no, está la contaminación, la erosión, el cambio climático y el caos y la variación climática. A eso hemos empujado. O sea, con la lógica de desarrollo y progreso, seguimos empujando. Hoy día seguimos poniendo como leña al fuego para que siga ardiendo eso. Entonces, yo creo que hay estos problemas que no estamos interesando. Ahora, esta es la situación del pluriverso de mundos. ¿Cuál es principalmente? El mundo de la gente, digamos, está mal puesto al centro, puede estar en otro lado también, pero está el mundo de las huacas allá, está el mundo animal, está el mundo vegetal, está el mundo de la tierra. Con estos mundos convivimos y el mundo de la gente no es más inteligente ni es más importante que el resto de los mundos, es un miembro más y los otros son también otro miembro. Entonces no hay, digamos, este es el pluriverso de mundos y además se teje sobre dos ejes. Una cosa es el sete, ¿no? La línea de la espiritualidad que dicen el Capatñán, eso, y otra cosa es la línea, el eje de la materialidad. Entonces, sobre esos telares tejemos las energías en la vida, en ese pluriverso de mundos. Entonces, yo creo que esta situación es camaña. Lo otro, vivir bien, están queriendo centralizar solamente al mundo de la gente y bueno, aprovechar recursos más o menos racionalmente. Y aquí hay una cosa. Los desarrollistas hoy día están buscando desarrollo sustentable o sostenible, porque como poner sostén, digamos, porque algo, digamos, se le está chorreando y hay que poner sostén. Creo que en vez de insistir en desarrollos sostenibles y sustentables, necesitamos hacer retirada sostenible de esa manera de hacer las cosas. Haciendo esa retirada, entonces tenemos que entrar tal vez en esta convivencia con el pluriverso de mundos. ¿Será posible eso? ¿Eso es un retroceso? ¿Qué pasa? Pucha, este es un desafío. Tenemos que tomar alguna acción frente al cambio climático y la variación climática. No podemos estar así nomás, o sea, continuar poniendo la leña al fuego, porque hasta ahora con todas las políticas estamos haciendo poner leña al fuego. ¿Ya? Entonces creo que eso por lo menos aquí Suma Camaño nos puede alimentar para decir, bueno, algo.
Pero también estos mundos no se relacionan así nomás. Hay ni uno, hay ni dos, hay ni tres, hay ni cuatro, hay muchas relaciones de Aine. Y esas Aine son las ceremonias rituales, ¿no? Entonces, por eso nomás agosto había sido tan importante, y no solo agosto, sino ahí tenemos en mayo a la Chacana, en junio a Marataca, en agosto justo a la Pachamama y la Jata, en septiembre al inicio de la siembra, en ¿cómo se llama? En noviembre hasta hay que convivir con los muertos, ¿no? Y en diciembre es a las Illas Ispayas también. Entonces esas Ispayas, y eso era día del Lequeco, y el Lequeco ahora porque molestaba a la creación al niño Jesús, lo han trasladado a 24 de enero. Luego en Anata tenemos en febrero y tenemos también en marzo ya a la maduración de la producción. Entonces esos son los tipos ya, ciclos ya fijados donde necesariamente tenemos que hacer la ceremonia ritual. Pero, ojo, hoy día cualquier rato se nos ocurre y humeamos nomás en cualquier parte. La ceremonia ritual también es algo privado, no es público. Es más, no hay que quemar así como están haciendo ahora, hay que alcanzarle en brasa. Eso es totalmente distinto también. A ver, eso vamos a hablar un poquito más. Aquí precisamente, les decía en el Aini, a ver, ¿qué es el Aini? ¿Cómo nos relacionamos en agosto sobre todo? Hay la misa, es la comida con insumos variados preparada. La Huajta, que es invitar. La Locta, que es alcanzar. Tocacha, que es dar a cabalidad, porque ojo, cuidado que no des a cabalidad también, ¿no? La Huilancha es rociar con sangre o sacrificio animal. La Asta es precisamente dar en el brasero y no en el fuego, ¿ya? Y la Chaya es compartir y celebrar. Ese sacrificio animal, entre los miembros que hay, también comen y comparten y celebran. Es todo una tecnología, entonces el Aini no es así nomás, ¿no? Y seguramente todavía debe estar incompleto esto, entonces necesitamos eso trabajar. ¿Para qué? Eso para la espiritualidad y un poco para la materialidad, o sea, esa interacción de la doble energía, energía material y energía espiritual, o sea, el ajayo, ¿no? Y todo tiene ajayo también, ¿no? Pero también articulamos la dimensión de la altura, las energías de la altura, con las energías de la profundidad. Entonces, pero en un tiempo de hoy, del presente. Pero ojo, no es la Trinidad, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, pucha, creo que tenemos elementos. Podemos tejer con la Chacán, pucha, esto nomás nos tocaría explicar, ahí están casi todos los elementos que hay. Entonces, como un textil, tenemos que tejer estos elementos, ¿no? Pero bueno, eso pasamos nomás, solo muestra. Aquí es la configuración, caracterización. Pero ¿cómo nos miran? Salvaje, civilizado, primitivo, evolucionado, arcaico, moderno, sociedad de aldea, sociedad urbana, industrial, nación de bárbaros, nación civilizada. Es cosas nos muestran, pero bueno, aquí hay esta comparación también. Pero ojo, esto tenemos que pensar también de otra manera. Mientras Galileo y otros cientistas, digamos, de la ciencia positiva estaban discutiendo, en este otro lado estaba Huamampoma, estaba Santa Cruz Pachacuti, casi contemporáneamente discutiendo también estos problemas, y no lo estamos tomando así. Huamampoma decía, bueno, el mundo al revés. ¿Cómo era ese mundo al revés? No entendíamos, y no, hasta ahora no lo estamos entendiendo, pero Galileo dice, el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, dice. Escucha. Bueno, todo quería hacer depender de la matemática. Pero hay esta otra expresión que está en rojo y que a mí realmente me molesta, y parece que hoy día todos estamos siguiendo eso, ¿no? Y dice Bacon, ¿no? Bacon dice, yo sinceramente he venido para someter a la naturaleza y a sus hijos, se refiere a nosotros, a los pueblos, ¿no? Para esclavizarle y me sirva. La naturaleza recibe órdenes del hombre. Así nos dice.
Y sobre eso está la ciencia positiva cartesiana, sobre esa base está. Y Descartes dice también, es una máquina grande, muerta, sin sentimientos. Entonces con eso estamos, y ahí es donde con eso apostamos a amar el dinero, al desarrollo, a progreso, con eso. Y eso no está cambiado, seguimos en eso, machucando eso. Entonces, mientras por el otro lado hay otras cosas para discutir, pucha, bueno. Entonces ahí está, por ejemplo, Guamán Poma nos había puesto ahí un mapa mundi con 5 elementos, 5 abajo, 5 arriba. Castilla es uno, Cusco es otro, dice. ¿Por qué habrá hecho este 5? Y ahí quiero un poquito decir, tenemos 5 dedos en la mano, en las partes terminales, tenemos también 5 sentidos. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, Occidente parece que dijera, bueno, tápense el ojo izquierdo y miran así, ¿no? O peor todavía, parece que dijera, tápense un olfato y respiren por uno nomás. O peor, como Javier decía, resulta que tenemos 2 lóbulos cerebrales y solo un lóbulo cerebral sirve para trabajar y el otro lo hemos cancelado ahí. Entonces pero aquí el elemento 5 tiene que ver precisamente con el calco, ese concepto calco que les había dicho anteriormente. Esa es la base del 5, ¿no? Es un exponente matemático. Y Guamán Poma estaba diciendo, sin contarnos eso, hay 5 elementos en Cusco, más natural, convivial, y 5 elementos en Castilla, pero pelado. ¿Ya? Este pelado es lo que nos gusta y no tanto lo otro, ¿no? Entonces estamos frente a esas cosas aquí. Perdón. Y otro testimonio es esto, que la ciencia ahora cuántica, holística, los cientistas dicen, bueno, hay que tratar a través del holismo, el holismo como herramienta, pero aquí Santa Cruz Pachacute ya nos había dicho, ahí está, el holismo, pero hasta eso queremos descuartizar para entender. Entonces son elementos históricos, cuando allá estaban discutiendo de una manera, en este lado de la tierra estaban discutiendo de otra manera. Entonces esto es una constante histórica, no es una cosa reciente. Y esto es un poco ya, con esto termino. Hay algo que está ahí, un trauma histórico en la cual vivimos y que no saldamos, ese trauma. La matanza de Pizarro a Atahualpa no está saldado. O de Catari, cosas no está saldado. ¿Cómo se reproduce hoy día? Bueno, o el proyecto de, Guarizata, Elizardo Avelino Siñani. Una cosa es llevar de nombre y otra cosa es realmente captar su pensamiento, su proyecto de Avelino. Avelino quería precisamente el modelo del Ayllo, sistema de autoridades del Ayllo, sistema de trabajo del Ayllo. ¿Qué cosa hay de eso? ¿Y qué quería Elizardo Pérez? Elizardo Pérez quería castellanizar, civilizar y letrar al indio. En ese sentido, el proyecto de Elizardo ha sido exitoso, pero el otro quedó colgado. Pero hoy día dicen, bueno, llevando el nombre vamos a arreglar. Creo que no es cuestión de llevar nombre, sino es cuestión de entrar realmente a captar su pensamiento, su proyecto, ¿no? Pero en política veamos, ayer era Víctor Hugo y Goni, esos eran el enfoque liberalista y populista. Hoy día tenemos a Linera a Evo. ¿Por qué están siempre un mestizo y en este caso un jate, pero no indígena dirían, ¿no? ¿Por qué? Ayer estaba un poco con esquema de derecha, hoy día están con el esquema de izquierda. Entonces, no solo hay el neoliberalismo, sino hay el neocomunismo o hay el neosocialismo, ¿no? Hoy día. Y por eso que en vez de están diciendo, ahora queremos construir de contrabando el socialismo comunitario. Ese es el proyecto de Lineras. Es como
el Elizardo Pérez que ha dicho civilizar, entonces nos quieren inducir hacia el socialismo comunitario. Pero ¿en qué queda entonces todo lo que les he hablado? Todo el proyecto de Avelino Siñani, todo el proyecto, digamos, de los aymaras de Qatar y de Atahualpa, ¿en qué quedó? Un poco encubierto, tapado, ¿no? Apenas le damos glorias vivas, de repente le damos y punto, ahí queda. Y hasta la huipala queda ahí. Entonces creo que hay que tener cuidado al manejar. En ese sentido les digo que suma cama camaña quiere decir entonces vivir y convivir con ese pluriverso de mundos, manejar energías materiales y espirituales y saber tejer como un textil, en este caso con jalca o yampara, eso es lo que hay que hacer. Y eso estamos haciendo, en este proceso de cambio estamos haciendo eso. Esta es la cosa, entonces creo que sirve para preguntarnos también. Seguimos, en mi criterio, seguimos metiendo leña al fuego, más combustible. Y eso creo que nos va a hacer daño a todos. Esa es la preocupación mía. Bueno, creo que mi tiempo se ha acabado y puedo extenderme, pero ahí me quedo. Y espero que, bueno, de repente en el diálogo pueda salir algunos elementos más. Agradecemos la participación de nuestro hermano Simón Yampara, le agradecemos también su reflexión. Como ustedes saben, esto es Reflexiones para Vivir Bien, y en ese sentido estamos reflexionando acá, en este espacio libre, como ustedes están viendo, y en ese sentido vamos a dar paso al comentario de la diputada plurinacional. Ella viene desde Potosí, desde la comunidad de Tacobamba. Se trata de Viviana Barral y le damos la palabra rápidamente. Y el otro hermano Javier, parece que se ha ido ya. Y hermanas y hermanos presentes, ñawpaq kutipi hatun napayki kachun, kay Potosí llaqtamanta pacha Potosí chiri llaqtamanta q'uñi hatun napayki, nuqa hamuspa kashani kay municipio Tacobamba, o comunidad Chulpani, o comunidad originaria, hinataq chay comunidad manta hamuspa kani maypichus soy invitario asqankuman hina maypichus kay qhawarinapaq maypichus kawsayninchikmanta kay iskay hermanos riqsichiwanchik chayta. Bueno, quizá muchos compañeros no entienden nuestro idioma quechua y aymara también. Bueno, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, representantes de la Cancillería, igualmente al hermano Simón. En primer lugar, muchas felicidades por la exposición y por compartir esa idea, ese conocimiento que tienen. Felicidades en primer lugar. Bueno, hermanos, vengo tal vez un poquito de experiencia, voy a decir, quizá desde joven he venido yo también preparándome, conociendo todo, están haciendo los compañeros. Desde 85 me conmovía, me hacía doler, me hacía sentir. Desde ahí no he dejado de caminar, de orientar a los compañeros. Bueno, he participado en primer lugar a un bloqueo de caminos desde 85, había con decreto 21060, a la fuerza nos imponía. Bueno, con todas nuestras familias, a nuestras familias nos llevaban nuestros papás, a todos nos detenían, todo. Y entonces desde ahí, con coraje más he venido a la organización sindical, soy exdirigente de la Federación Única. Luego de eso hemos caminado, no solamente basta era salir a los bloqueos, nos sentíamos como pongos políticos, hemos decidido, quizá muchos conocen al hermano Juan de la Cruz Vilca,
con ellos hemos decidido, así poca gente, a unos 10, 15 personas. No podemos ser pongos políticos, sino nosotros podemos ir. Quizá por esa idea estamos donde estamos también en el gobierno, o sea, un poco errando todo eso, pero estamos ahí. Por lo tanto, pido un minuto de silencio, hermanos, porque era muy valiente, luchador el compañero. Bueno, hermanos, según lo que ha expuesto el hermano Javier, como reflexiones, expositores para opiniones en una oportunidad para vivir bien. Bueno, hermanos, nos ha hablado del espíritu, tanto del marco conceptual o teoría del Medina, acorde con la que pasa en la comunidad, o tenemos, como dice, la energía hacia afuera o hacia adentro, porque nos ha expuesto de la energía hacia afuera, porque mucho nos ha explicado y más grande tienen en lo colonialismo y más adentro entonces poco. Luego está claro el modelo de occidental, patriarcal o basa en la energía hacia afuera o hacia individual. Igualmente, en lo individual, diría en quechua zapazapaya, o hacia grande más valoramos, diríamos, al occidente. Por lo tanto, casi nuestras costumbres, todo eso, estamos queriendo olvidar. Es poquito nuestra energía adentro, eso entiendo, lo que ha dicho el hermano Javier. Después habla del vivir bien. En el vivir bien, el equilibrio individual o colectivo tiene que ser igual. No solamente tiene que ser al otro grande, sino igual tiene que ser. Y lo que dice, cuál es plenamente de acuerdo con los 4 hipótesis, lo que nos ha hecho conocer. No voy a hablar más, los más han entendido lo que nos ha dicho. Y esas 4 hipótesis, integralidad del proyecto. Entonces, ahí nos ha explicado la integralidad de los proyectos y tiene que ser íntegro. Bueno, está practicando más atrás, vamos a hablar eso. En ese municipio de La Paz está hablando. Después,
Bueno, iniciar la balanza hacia matriarcado, desde la familia. Hay veces desde la balanza no tiene que ser la matriarcado, sino ambos, desde la familia. En la sociedad, la relación con la madre tierra, entonces siempre relacionando con la madre tierra. Es muy importante eso. En el 3 hipótesis nos habla también la complementariedad entre desarrollo y capitalismo y reciprocidad. Reciprocidad con todos de nosotros y el capitalismo también. El capitalismo tal vez mucho siempre está de los gobiernos también, el apoyo a microempresas, empresas, pero tiene que ser recíproco, igual a nosotros. Por ejemplo, en los municipios altiplanos tiene que ser igual. Recuperar nuestros conocimientos de nuestros abuelos. También nos habla de la recuperación de nuestros abuelos. Porque muchos tenían el conocimiento, nos dicen, tanto para época de lluvias, en la siembra, que la creencia. Porque nuestros abuelos sabían en qué tiempo va a llover, qué tiempo vamos a sembrar, qué tiempo va a llegar la granizada, o si no, todo ya sabían cómo van a hacer eso. Entonces eso nos habla. Recuperar nuestros conocimientos de nuestros abuelos. Por ejemplo, nos habla del Aini, de Minca. No hemos perdido eso, estamos practicando en las comunidades, en nuestras comunidades, tanto en Aymara y en Quechua. Muchos conocimientos tenemos, pero estamos queriendo a nuestros jóvenes olvidar todo eso, entonces es importante recuperar nuestros saberes. Y la teoría de la práctica del vivir bien tiene su aplicación en el municipio de Puerto Suárez de La Paz a Puerto Pérez. Entonces, el hermano nos conoce bien claro, está practicando ya, eso es todo lo que saben nuestros sabios, nuestros saberes. Entonces, no solamente en teoría está lo que nos ha hecho conocer el hermano Javier, sino ya está practicando. Nos ha dicho con cuánto % de las mujeres está trabajando con la recuperación de tierra, y después de la alimentación sana, saludable, que está practicando en desayuno escolar con las mujeres. Eso es importante, hermanas y hermanos, porque nuestros tierra o nuestros saberes tienen que ir de esa forma. Luego, teoría de la práctica del bien vivir, su aplicación está practicando ya. Por lo tanto, muchas felicidades al hermano. Bueno, estas reflexiones para formar de producción comunitaria para la alimentación saludable. Bueno, también cuidando a nuestra madre tierra, del medio ambiente, recuperar los conocimientos de nuestros abuelos y así recuperar formas de
Comercio, nos habla también de formas de comercio, porque antes era el trueque, el cambio en la comunidad, ahora en las ferias, entonces eso es bien para nuestras comunidades y como aymaras quechuas. Entonces todo eso es muy importante. Bueno, tal vez más claro han entendido al hermano. Bueno, estoy llegando muy lejos, hace rato he llegado, entonces no he podido entender, hablar con el compañero más. Entonces, tal vez la propuesta. El hermano no está aquí presente, hermano David, están los representantes. Con todo esto, lo que hemos escuchado en Estado plurinacional, bueno, nos ha hablado también la energía hacia afuera, y dentro de la plurinacional también he visto que estamos mal todavía. Entonces necesitamos limpieza, como por ejemplo diría, cuando ese mal, lo que está en nuestro ganado, tiene garrapatas o ita, usa, decimos en quechua. Entonces así lo veo yo también, algunas gentes nos está enflaqueciendo y chupando la sangre. Para eso, ¿qué es lo que necesita? En el campo tenemos los baños artesánicos, con hierbas, todo. Entonces, aquí también podemos hacer un estado plurinacional para sacar esas garrapatas que nos está haciendo daño. Y luego, yo diría también, es muy interesante el de los hermanos, su exposición del hermano Javier, y invitarle a los ministerios de salud. Nos habla de bien comer saludables. Si estamos practicando, entonces compartir aquí en eventos, reflexionar. Ministerio de Salud, así Ministerio de Tierras y otros ministerios, si estamos haciendo la práctica, lo que están haciendo los hermanos. Y tal vez para dar la calma o el ánimo, lo que nos hablan los compañeros. Igualmente, al hermano Simón nos habla de la pacha. Bueno, no he leído lo que tiene, pero en Aymara estaba escrito, algunos he entendido, pero lo que ha hablado he entendido algunas cosas. Nos habla de la pacha. En nuestra pacha tiene en los cerros, creemos en las huacas, creemos en la tierra. Y luego nos habla de del tejido que es muy importante, compara nuestra vivencia. Nuestro tejido tiene la mitad, nosotros en quechua decimos chucu. Y ese chucu parte en nuestra espiritualidad, todos nuestros saberes de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos. Nos dice también políticamente, en este espacio de vida, de la organización del AILO nos habla, y luego habla también de nuestra tierra, que nuestra tierra está, los coloniales nos ha dividido en cantones, provincias, y ahora con TCOs, pero nuestro AILO está donde está. Nos confunde a veces, ¿sí? Ahí nomás estamos, pero nuestra tierra no mueve, en la piedra están nuestros títulos, es verdad eso. Pero hay veces, políticamente desde antes en los papeles nos ha hecho,
deja pelear, nos trae peleas, que esto desde aquí era de mí, todo, es verdad eso. Y después de la espiritualidad también, condiciones de equidad de nuestro espíritu. Creemos en todo, en los cerros, en la Pachamama, en lo que creemos, entonces es nuestro espíritu. Bueno, condiciones de equidad. Bueno, no tiene que ser, la equidad tiene que ser privado de equidad, ambos tienen que ser. Bueno, mucho nos habla en Aymara, pero no he podido comprender mucho. Es importante, también hablan de nuestro Huipala. La Huipala quizá desde muchos tiempos, hay veces nos dice que la Huipala es de los macizos de todo, pero no es así, el hermano bien claro nos ha dicho, no es rectángulo para que crezcan unos nomás, sino es todo, un cuadrado. Por lo tanto, nuestra vida es así, nuestra vivencia. Igualmente nos habla de Aini, de Minca, bueno, mantenemos nuestras comunidades. Es muy importante, hay veces nos estamos olvidando también de Aini, de Minca. Vamos a la economía nomás ya. El peón contrata, muchas veces se ve en los cooperativistas, o si no, otros gente, ¿sí? Pero nuestro causa y nuestra vida, había muchos importantes la Aineminca, en todo, no solamente una clase, sino de 3 clases de Aine nos habla. De Huacta, es muy importante, la Huacta, y nosotros, Owa, también hacemos según a nuestro tiempo. No en cualquier tiempo podemos dar, por ejemplo, nos ha dicho nuestro hermano, en este tiempo de Pachamama. Damos la comida, no solamente eso, sino hay otras épocas. Tiene significados que tiene por ejemplo, nosotros para carnaval, cuando está floreciendo, igualmente parece que en Aymara aquí bailamos, preparamos, chayamos. No es así nomás chayar. Dos, muy importante eso. De visiones de organización vida y holística. Entonces, holística nos dice de todo. No solamente de uno podemos hacer, sino de todo alrededor que nos está en nuestro pacha, en nuestra comunidad. Bueno, eso sería, por lo tanto, muchas gracias. Allá, hermanos. Y ella yendo, cerrando este día de jornada de reflexiones para vivir bien, quisiéramos dar la palabra a alguien que quiera formular alguna pregunta de lo que se ha escuchado, hacer un comentario. Si alguien tuviera eso, por favor, levante la mano. ¿Nadie? ¿Corto? El micrófono. Sí. Sí, una preguntita ahí para César.
la universidad, estoy hablando en la segunda quincena, digamos, no es quincena, en el segundo quinquenio de los años 70. En esos años un poco era difícil todavía estar en la universidad, no era como ahora, ¿no? Todavía era un tanto elitaria todavía la universidad. Y todos te hablaban de la teoría del capital, ¿no? O las teorías liberales y capitalismo, digamos, más o menos por ahí, y el socialismo. Esto era. Y creo que en eso decían siempre que, ¿sabes? No hay otro que pueda movernos sino la economía, dice, la economía. Entonces hay que estudiar la economía. Pero a raíz de eso yo he buscado la palabra en aymara, ¿qué es economía? Y no he encontrado. Pero lo que he encontrado es esta palabra más bien de suma camaña. Bueno, pero después cuando lancé estas cosas, los izquierdosos se me mofaban. Y también los aymaras, y entre esos decían, ¿por qué no más bien en vez de escribir con Q, escribes con J? Me decían. Y con J, bueno, significa ya como buen trasero o buen recto. Entonces de eso nos estás hablando. Y bueno, así se mofaban, nadie daba importancia a esta palabra, pero yo seguía un poco desde entonces trabajando esto, ¿no? Y desde ahí vengo trabajando. Pero también me he dado cuenta todavía, camaña es nomás, pues vivencia nomás. Pero cama tiene otro concepto más, o sea, cama, ¿no? Entonces, de esa manera es que en esta última, si antes estaba como suma camaña, ahora lo he puesto suma cama camaña. Hay gente que todavía dice que es cristiano y de izquierda todavía sigue diciendo esta palabra suma. No hay suma, debe haber cama, camaña nomás. Hay gente que todavía está hablando así. Pero en el texto estoy explicando eso que cada uno tiene. Pero paralelamente he ido trabajando también el ayllo. Y en el ayllo encuentro los conceptos que les he compartido. Entonces, resulta que esto tiene toda una trayectoria, o sea, tal vez todo mi ciclo de vida, diría yo, ¿no? O sea, desde que era estudiante, digamos, en grado en la UMSA, desde ahí hasta un poco buscar aunque no me gusta mucho este cartón del doctorado, ¿no? Entonces he ido madurando ese texto y ese es el último texto. Para los que están ahí atrás están los libros, bueno, los trabajos iniciales, pero hasta el último libro también. Entonces, creo que en ese sentido he ido un poco y todavía se puede seguir acomplejando esto, pero ¿qué he hecho? He encontrado también como su sigla. Antes decía SOCA nomás, así, pero ahora SOCA con doble K, ¿no? Y alguien me decía, justamente el doctor Fernández me decía, has acuñado apacha, otra palabra más, esto de SOCA, ¿no? Entonces hay que ahora estudiar SOCA, pero también hay que estudiar colca y el calco. Ya son conceptos fuertes que hay que ir trabajando, ¿no? Así como el aire. Entonces, solamente ese recorrido tiene en tu pregunta y de esa manera, pues, pero hay un énfasis, esa diferenciación entre cama y camaña, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Ahora, esa palabra del bien, escucha, yo no sé, parece que estamos forzando, antes se hablaba de vivir mejor, ¿no ve? A ese vivir mejor le hemos quitado el mejor y le hemos puesto vivir bien, ¿ya? Entonces, ahora estamos manejando eso, pero tiene una reducción, o sea, parece que seguimos centrados en la cuestión del mundo de la gente, en este sentido del antropocentrismo, pero también seguimos en la preocupación de la economía y en este sentido también del economicismo. O sea, el vivir bien, por lo que ha explicado el Javier mismo,
sigue todavía anclado en el antropocentrismo y el economicismo. Y en ese sentido, entonces, hay que nomás trabajar en el desarrollo también, ¿no? Creo que eso, el capitalismo y el vivir bien, más o menos están queriendo acoplar ahí. O sea, en otras palabras, como acoplar al rollo del desarrollo, quieren acoplar este vivir bien, ¿no? Entonces, creo que la cosa es diferente. Pero, ¿dónde está la fundamentación? Eso creo que hay que explicar también, ¿no? Resulta que el primero que ha dudado de la lógica aristotélica y esta lógica que estamos manejando castellana ha sido Iván Guzmán de Rojas, y creo que conocemos, ¿no? Nos ha hablado de la lógica ternaria y tiene todo un programa Atamir en computadora, pero no sé, los lingüistas le han desautorizado eso. Luego Jorge Emilio Molina, y da la casualidad, no es gente de ciencias sociales, son ingenieros que se han preocupado de eso. Jorge Emilio Molina ha analizado justo el icono de Tiwanaku y ha encontrado la tetraléctica, y su palabra es tetraléctica, ¿no? Y luego Amaru un poco más va, Miranda algo ha hecho la numeración, pero todas estas cosas, hay algo que nadie lo citamos y muy pocos investigadores lo citan. Ramiro Condarco ya había entrado, Ramiro Condarco al prologar el libro de Miranda dice, habla del cálculo. Entonces, hay elementos que más bien por el lado de lo que decimos ciencias exactas, aunque eso está mal dicho también, por ese lado han venido entrando. Pero por el otro lado del área de ciencias sociales, muy poco o nada hemos hecho. Pero en la práctica de la gente, sea aymara, sea quechua, sea guaraní, ¿por qué la gente cuenta en los catus? Por ejemplo, he hecho también un pequeño trabajito en el catu 16 de julio. Las frutas, los panes cuentan de 5 en 5, 5 una unidad, 5 otra unidad. Entonces ahí está la matemática. Y ese 5 es el cálculo, es un exponente matemático en este sentido, ¿no? O sea, los cálculos, ma cálculo, pa cálculo, pues puedes hacer ahí. Y las tacas son otro exponente, los guaranjas son otro exponente, y los guaranjas son otro exponente. Y esa matemática está en nosotros, en el pueblo, pero no lo estudiamos, no está en las academias, no está en los políticos, no les preocupa a los políticos eso. Entonces, creo que necesitamos mover este tipo de energías, pero ojo, interactivamente entre lo material y lo espiritual. Por eso yo soy muy crítico también a los Hayo Amautas que solamente quieren cultivar la energía espiritual nomás, suelto, y así suelto no funciona. Es interactivo con la materialidad y la espiritualidad siempre hay que, porque es la consagración en este sentido. Entonces, yo voy viendo y por eso digo que necesitamos un poco abrirnos más allá del mundo de la gente, y en ese sentido hablo, esta palabra tal vez parece del pluralismo, cosas así, ¿no? El pluriverso de mundos, porque cosechamos energías de estos mundos, y de ahí vienen los alimentos, su mancaña, lo que sea, lo que Javier está diciendo, de ahí viene, esa cosecha de energías, pero también nosotros sabemos, o sea, en escritura, no hay escritura, dice, pero aquí, por ejemplo, la hermana está cargado un aguayo, pero muy interesante, y no entendemos qué quiere decir. Sería bien la hermana explicara su aguayo, ¿no? Está cargado, cómo está, inclusive por qué llevan los tupos, todo eso es otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más expresivo que he encontrado, textiles Tiwanaku casi no hay. He visto en Washington, en un museo, uno de los textiles. Pero aquí los halcas, el orden es distinto al orden occidental. Entonces, creo que hay estos elementos para trabajar, y en ese sentido yo voy viendo de que necesitamos abrir nuestra parte cognitiva a otros horizontes, no conformarnos con lo que estamos, ¿no? Bien, hay todavía dos preguntas y con eso cerramos, cortitas por favor. Luis, ¿nos puedes ayudar con el micrófono por favor? Sí, mientras se pasa el micrófono para que hagan la pregunta a los hermanos, solamente comentarles, informarles ya de manera de ir cerrando, que en octubre, el 18 y 19 de octubre, estaremos realizando una conferencia amplia, grande, todo un evento en la comunidad de Toro Toro.
Entonces, si ustedes al principio se han registrado, les vamos a mandar a su correo electrónico, les vamos a estar llamando para darles toda la información. Sí, las preguntas rapiditas. Sí, Cortas. sí, buenas noches. Quisiera un poco que me aclare de la palabra vivir bien. Antiguamente, estoy hablando hace 500 años para atrás, la población andina vivía bien. Pero después de 500 años ya no vive bien. Entonces ahora queremos recuperar, vivir bien nuevamente. Pero ¿qué pasó hace 500 años para atrás? El hombre andino tenía sus deidades, se comunicaba con sus deidades, de acuerdo a los gráficos de las diferentes culturas que tenemos. Acá tengo varias muestras de las diferentes culturas. Entonces, el hombre siempre se comunicaba con nuestras deidades para inventar cosas. El hombre no lo inventaba solo, sino recurría siempre a nuestras deidades. Pero hace 500 años nos han quitado nuestras deidades. Entonces, si nosotros no recuperamos esas deidades, va a ser difícil vivir bien. Entonces, esa era un poco mi preocupación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El siguiente, por favor, para que responda en conjunto. Buenas noches, Simón. Al final de tu exposición hablaste de manera tangencial del socialismo comunitario. Querría saber qué opinión te merece esto que el gobierno llama un horizonte, ¿no? Porque por lo visto no han trabajado mucho todavía. Y no te olvides también que el tercer sistema de Pazzi también se refiere a eso, porque para Pazzi el primer sistema es el capitalista, que según él tuvo éxito. El segundo sistema para él es el sistema comunista, que para él fracasó, y bueno, con el humor que tiene siempre lo critica en ocasión que encuentra. Entonces, para él el tercer sistema, que es también el nombre de su organización política, para él es el socialismo comunitario. Entonces, me gustaría que me dijeses qué opinión te merecen ambas posiciones. Gracias. Bien, entonces, en el último comentario, Simón Yamparo.
los senadores que están ahí, la gente aymara, quechua, clarifiquen eso. Porque nos están metiendo de contrabando. La gente aymara quechua no es, yo ya había dicho hace rato, no es ni socialista ni es capitalista. Es otra cosa. Entonces, pero hay de esa charla también, el otro se aprovecha ya, ¿cómo se llama? El del tercer sistema. Félix. Félix dice, bueno, muestro eso, entonces hay que un poco, porque también él es un poco, han estado compartiendo con el vicepresidente, no solo la academia, sino compartían ideas, y en ese sentido, él dice, quiere distinguirse y pone la cuestión del tercer sistema. ¿Cuál es ese tercer sistema? Es aymara, pero es aymara también contaminado. Habemos aymaras que queremos liberarnos y habemos aymaras contaminados también por el marxismo. Esta es la cosa, o sea, no el hecho de ser aymara ya estamos sanos, libres, ni quechuas tampoco. Hay unos más contaminados, otros menos contaminados, ¿no? Y hasta podemos pensar, a ver, ¿por qué el hermano Evo todavía también acuña esta cuestión del socialismo? ¿Por qué? ¿Por qué no piensa como es su lugar de nacimiento? Orinoca. ¿Y por qué piensa como cocalero y no tanto como, ¿cómo es? Orinoca. ¿Ves? Entonces, este es un problema. Parece un injerto en este sentido, ¿no? Un injerto que está pensando, bueno, le han metido las ideas un poco de izquierda, como en los centros mineros le han metido ese tipo de ideas de izquierda, y no la idea de la aymara del quechua. Entonces, actúa de esa manera, y eso es lo que nos está pasando, y eso nos provoca, ¿qué cosas? Dos cosas, paui, confusión, pero también vivimos el chaki colonial, en este sentido. Simón, Sí. ¿Por qué en vez de hablar de contaminación no hablamos de superposición? Que en este caso entenderíamos que en algunos, bueno, como tenemos varias culturas, hay una superposición, digamos, occidental, y en otros hay una superposición de nuestras culturas ancestrales. ¿No? Que no habría contaminación, sino que habría una superposición. Para algunos, para los mestizos, claro, es lo occidental, pero para los aymaras, no para todos, pero habría una superposición de nuestras culturas ancestrales. Gracias. Evidentemente, como sistemas hay superposición, ¿no? Uno se sobrepone a otro, pero como actores estamos en el chaki y en el paui. ¿Ya? Como actores políticos, como actores humanos. Como sistema, estoy de acuerdo contigo, hay una sobreposición. La invasión que ha provocado precisamente al matar a Atahualpa, Pizarro nos ha impuesto cosas, y esa idea, ese ajayo, ese espíritu de la imposición continúa como sistema, y eso está traducido en el sistema mercantil capitalista. Pero entre esos hay actores, pues. Y los actores con el PAU y con esta confusión estamos actuando. Y por eso todavía hay gente que sueña en el socialismo comunitario, cuando no tiene asidero en el mundo. También. Entonces son dos borrachos, o sea, con chaki colonial que están ahí, arrimando cosas. ¿Y por qué no pensamos el ayllu? A ver, analizamos el ayllu, la marca, ¿por qué no analizamos esa vida, en qué consiste y empujamos ese carro? Por ejemplo, en este momento tenemos una ventaja desde mi punto de vista, estamos frente al cambio climático, la variación climática. No hay otro modelo mejor que el ayllu, mejor que este proceso de la camaña, porque sabe cultivar valores de la vida y no nos lleva solo al amor, al dinero. Entonces tenemos ahí una ventaja que hay que aprovechar esa ventaja. Eso sí sería cambio. Hoy día el cambio lo estamos entendiendo de que algunos hermanos, hermanas han llegado a espacios, digamos, del poder colonial, y donde tenemos que tal vez defender poderes de la colonia y no poder nuestro propio,
porque no nos permite. Las leyes jurídicos legalmente están hechos a través del monismo jurídico. Entonces estamos atrapados, como atados con chipa ahí, y no actuamos ahí. Entonces creo que hay que salir, pero ahora tenemos que hacer un tinco, pues. Pero para eso poner en condición de equidad, porque no está en condición, como tú dices, está impuesto por unos y los otros están pues, así medio minimizado y tal vez balbuceando, ¿no? Entonces bien, creo que tenemos ese problema. Agradecemos, muchas gracias, ya ha sido bastante la participación. Y bueno, les agradecemos y solamente les decimos que esto es un comienzo, vamos a seguir obviamente haciendo estas reflexiones. Le agradecemos otra vez a Simón Yampara, a la diputada Viviana Barral por su completo comentario. Muchísimas gracias y nos vemos. Buenas noches. A ver, vamos a aprender. Ya. Sí. ¿Así? Ya. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo...